¿Alguna vez sentiste que Dios no oía tus oraciones? ¿Le pediste que cambie alguna circunstancia, que te librara de algún problema, pero no lo hizo y entonces te sentiste abandonado? Muchas veces oramos a Dios pidiéndole que Él actúe de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es mejor. Pero esto no siempre es así. En la Biblia hubo un hombre que se relacionó con Jesús y que comprendió algo que a sus discípulos les llevó tiempo a comprender. Te invito a que estudiemos juntos este pasaje apasionante de la Biblia para poder saber cómo dirigirnos y cómo relacionarnos mejor con Dios. Uno de los temas principales que aparece en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es el tema del reino de Dios. Y hoy vamos a ver que el concepto que tengamos del reino de Dios va a ser una de las cosas más importantes en nuestra vida, que va a modificar nuestra conducta, nuestra fe y nuestras actitudes hacia Dios también. En la Biblia se registran varias veces este término reino de Dios, como decíamos anteriormente, y las personas rechazaron muchas veces el reino de Dios por no entender su naturaleza. En primer lugar, los escribas, fariseos y judíos de su época entendían que el reino de Dios era una naturaleza terrenal, que el Mesías iba a venir a librarlos del yugo romano. Y entonces cuando Jesús no satisfizo esa necesidad, no vino a liberarlos del yugo de los romanos, sino a liberarlos del pecado, no comprendieron y no lo aceptaron. Otros que tampoco entendieron bien el reino de Dios fue, por ejemplo, el propio Pilato. Allí en Juan 18:36, Jesús responde a Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los míos ya hubieran venido a liberarme. El reino de Dios no era otra cosa que el reino de los cielos y que el reino de la gracia que trabajaba allí en los corazones. Las personas querían aprender del reino de Dios y Jesús intentaba de poner una y otra vez su mira en lo espiritual. En Mateo 6:33 dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero a toda esta gente le costó entenderlo, inclusive a sus propios discípulos. Aún después de la ascensión de Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 6, nos dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo vas a establecer el reino finalmente? Pensando todavía en aquel reino mesiánico que les había sido enseñado que era una cuestión terrenal. Pero el capítulo de hoy tiene algo muy importante. El capítulo de hoy habla de un hombre que entendió de una lo que no entendieron los discípulos de una. Y lo entendió en una circunstancia muy difícil. Vamos a buscar Lucas capítulo 23, versículo 38 al 44. Dice allí, había también sobre él, hablando de la crucifixión de Jesús, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Allí podemos ver entonces en esta historia este arrepentimiento del ladrón de la cruz. El concepto que tengamos del reino de Dios será una de las cosas, como decíamos, más importantes que modificará nuestra fe y nuestras actitudes. Y vamos a ver 4 aspectos del reino de Dios que este ladrón comprendió allí en la cruz, pero le costó después comprender a sus discípulos y a todos los demás que estaban alrededor. Y el primer concepto que entendió este ladrón allí en la cruz fue que en el reino de Jesús reina Jesús. Y uno dirá, pero pastor, esto es obvio que en el reino de Jesús reina Jesús. No, no es así. Muchísimas veces nosotros queremos traer a Jesús a nuestro reino y eso no funciona. Exigimos que nos rescate de las circunstancias que nosotros queremos que nos rescate o que nos bendiga en aquellas cosas que nosotros queremos que nos bendiga. Los judíos exigían a Jesús que trabajara para ellos y no para el reino de Dios. Ellos querían la libertad, querían ser eximidos de la opresión de Roma. Y nosotros hacemos lo mismo. Si tú eres el Cristo, le decimos muchas veces, por favor, haz esto o aquello. Dudamos de su carácter, dudamos de su amor. Pero el ladrón arrepentido estaba justamente arrepentido, valga la redundancia, de ser su propio rey. ¿A dónde lo había llevado esto de controlar su propia vida? ¿En qué lugar se encontraba a causa de sus propias decisiones? El primer ladrón representa a aquellas personas que no se hacen cargo de sus circunstancias y echan a Dios la culpa de lo demás, ¿no? Si tú eres el Cristo, líbrate a nosotros y a nosotros mismos.
Si Él no me libra de esta, entonces no es el Mesías. Si no me libró de aquella situación, entonces no es verdadero. Y nosotros medimos a Jesús así. Como Él no respondió a esta oración como yo quería, en realidad no es mi Dios, no es el Señor de mi vida. Y no reconocemos que Jesús murió para llevar nuestros pecados, para darnos perdón y también, por supuesto, para reinar en nuestra vida y cambiar nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras motivaciones. Es un problema realmente no reconocer que Jesús es el Rey. Los judíos exigían señales de Jesús, al igual que los romanos, para que Él pudiera mostrar que era el Rey. Pero no es así. Yo leo muchas veces en Facebook ahí, ¿no? Hoy en día es muy común eso, ver personas queridas, conocidas, que cada vez que les sale algo mal en la vida le echan la culpa a Dios o que Dios se olvidó de ellos. Pero en realidad muchísimas de esas circunstancias que están viviendo no son otra cosa que las decisiones mal tomadas en la anterioridad, en la juventud o en otro momento, ¿no? Y ahora uno lucha con esas consecuencias. Y en vez de asirse al Maestro, de pedirle al Señor que cambie nuestra vida y de que Él sea el Rey de ahora en más, nosotros exigimos que haga el Rey lo que nosotros queremos. ¿Dónde se vio semejante barbaridad? ¿Dónde se vio que los reyes estuvieran por debajo de las órdenes de los súbditos? Eso no funciona así. Si queremos que el reino de Dios o estar en el reino de Dios, debemos, como este ladrón, reconocer que Jesús es el Rey del reino. No nosotros. Nosotros somos súbditos del reino, ¿no? Y súbditos del Rey. Lo segundo interesante que reconoció este ladrón en la cruz, que lo importante era la voluntad de Jesús y no la nuestra. El ser humano quiere que se haga constantemente su voluntad, ¿no? Nosotros queremos así: Señor, bendice la casa que me voy a comprar. Señor, acompáñame en la carrera que voy a estudiar. Señor, que mi matrimonio sea bueno. Pero pocas veces le preguntamos al Señor: Señor, esta casa que tengo la posibilidad de comprar, ¿es la mejor para estar con mi familia y con mis hijos? ¿El barrio va a beneficiar a que mis hijos tengan buenos valores y vean las cosas para bien? ¿La escuela donde voy a poner a los hijos míos tiene los valores que tú quieres para que ellos puedan aprender cuestiones de fe o cuestiones de ser buena persona? ¿O es simplemente un currículum estudiantil y nada más? Cuando voy a elegir la profesión que voy a ejercer, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esta profesión? ¿O será que me has llamado para otro ministerio, para otra causa? Le preguntamos cuál es su voluntad. Nos vamos a casar, ¿no? Señor, ¿es esta la muchacha, el muchacho que va a acompañarme el resto de mi vida? Muéstrame, por favor, de alguna forma si la decisión que creo que estoy tomando es la correcta o no. Y cuando le damos nuestra voluntad al Señor Jesús, el Señor obra realmente y nos rescata. El ladrón había comprendido que su voluntad no lo había llevado a buen puerto. Por eso ni siquiera se atrevió a decirle, como el ladrón que ofuscaba a Jesús: mira, si vos sos el Mesías, bájanos a nosotros y bajaste a ti mismo. No, simplemente el ladrón en la cruz dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero que hagas tu voluntad y no mi voluntad. Allí en la oración modelo de Mateo 6, capítulo 9 al 10, versículo sumamente conocido, el famoso Padre Nuestro, ¿no es cierto? Dentro del Padre Nuestro hay una frase que dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Comprender la naturaleza del reino de Dios significa, primero, como decíamos, comprender que Jesús es el Rey del reino. Y segundo, comprender que nosotros necesitamos que se haga en nuestra vida la voluntad del Rey del reino. ¿Le sometiste tu voluntad a Jesús? ¿Se la diste a Él? Queremos vivir en un ambiente espiritual, pero nosotros no leemos la Biblia, no oramos, no asistimos a los cultos, no tenemos un plan misionero, pero cuando oramos nos ponemos en exigentes. Jesús dijo claramente: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas les serán añadidas. Sí. Para conocer el reino de Dios tenemos que buscar la voluntad de Dios. Esto es lo que había comprendido el ladrón en la cruz. Él había comprendido que no valía la pena hacer su propia voluntad. Si Jesús quería, podía salvarlo de la condenación de la cruz. Pero si no lo hacía, para él no era un problema. Simplemente acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mi voluntad no me ha llevado a buen puerto. Lo tercero que tenemos que entender, y que entendió el ladrón en la cruz, por supuesto, fue que en el reino de Jesús hay otras prioridades. Las prioridades no es netamente lo material.
Ni siquiera el éxito profundo en esta vida, aunque Jesús quiere el éxito para nosotros en nuestra vida, ¿no? Pero al ladrón no le interesaba volver atrás como al otro ladrón. Ni siquiera pensó en otra oportunidad para esta vida. Él pensó en lo espiritual. No dijo, maestro, bájame de la cruz y dame la oportunidad de vivir distinto. Si vos me das la oportunidad, yo ya no voy a robar, ya no voy a hacer esto, voy a comportarme de manera distinta. No, él simplemente puso su prioridad en el cielo, puso su prioridad en las cosas de arriba. Como dice aquel versículo bíblico también conocido del libro de Mateo, allí donde el orín no corroe, ¿no es cierto?, ni la polilla se come nada. Ahí tenía su vida. Buscamos nosotros primeramente el reino de Dios, entendemos esto, es importante para nuestra vida. Si Jesús viniera hoy, ¿no querrías porque la próxima compra de tu casa es lo más importante? Si Jesús viniera hoy, ¿no querrías porque dentro de 2 meses vas a casarte? Si Jesús viniera hoy, ¿no querrías porque justo te está por salir un negocio? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Cuáles son? Cuando estuve a punto de casarme con mi esposa, que la amo con todo mi corazón, me hice esta pregunta y fue una de las veces que tuve una victoria espiritual. No siempre, como todos los seres humanos me equivoco, yerro, miro mal, pero recuerdo que me hice esta pregunta, ¿no? Estaba por casarme. Si Jesús viniera hoy, ¿yo estaría feliz? Y cuando de todo corazón pude responder sí en mi corazón, me di cuenta que entonces sí era la persona para casarme. Porque mi prioridad todavía estaba en el reino de los cielos. Estaba pensando en esto de las prioridades y de las cosas espirituales, acerca de las prioridades que nosotros ponemos en la vida, y había leído hace poco tiempo, hubo un médico allí en la franja de Gaza donde fueron evacuados en un momento en que se desató ese conflicto, ¿no es cierto?, entre estas dos etnias, entre estos dos países, y este médico ayudó a evacuar a mucha gente, evacuó a su mujer, a sus hijos, y cuando le tocaba a él ser evacuado, él no quiso. Porque él era doctor y entendía que la prioridad en su vida era salvar vidas, pese a su propia vida. Ese médico se quedó, salvó varias vidas de aquellas personas que estaban en ese momento en la situación de guerra, y sin embargo, él fue asesinado casi al final del conflicto allí, ¿no? Él entendió que su deber como doctor era más importante que su propia vida. Sin lugar a dudas, un hombre altruista. Pero si uno puede ser altruista aún en las cuestiones terrenales, ¿cuánto más puede ser aún altruista en las cosas celestiales? ¿Es tu prioridad el reino de Jesús? Vamos con 3 puntos hasta ahora. Jesús es el rey del reino de los cielos. Jesús es el que tiene que hacer la voluntad en su reino. Para nosotros la prioridad tiene que ser el reino de Jesús. Y el último, y tal vez, no sé si decir el más espiritual, podría ser, pero tal vez el que requiere más fe verdadera de todo corazón. El ladrón comprendió que el reino de los cielos no puede ser vencido por la muerte. Ni su propia muerte, ni la muerte de Jesús que estaba viendo en ese momento podían evitar que él se encontrara con el Señor en el reino de los cielos. Él entendió este aspecto de la promesa bíblica que se repite una y otra vez en la Biblia. Job decía, ¿no? Yo sé que en mi carne veré a mi Redentor, confiando en la resurrección. En el Nuevo Testamento muchas veces aparece la venida de Jesús y la resurrección. Jesús mismo, allí en Juan capítulo 5 y capítulo 6, dice: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que sean llamados se levantarán del polvo. Segunda de Tesalonicenses nos dice que Jesús vendrá con trompeta de Dios desde el cielo, y entonces los muertos resucitarán primero. Nada puede vencer el reino de Dios. Puede ser que aquí alguna enfermedad nos aqueje. Puede ser que tengamos pérdidas que en esta vida a veces no recuperemos del todo. Pero el reino de los cielos es una realidad eterna. El ladrón en la cruz no estaba pidiéndole una señal a Jesús para que mostrara que él fuera el Mesías. Él lo aceptaba como el rey. El ladrón en la cruz no pedía volver a la vida atrás y tener otra oportunidad. Él entendía de que ya el tiempo había pasado, era un condenado y difícilmente la sociedad lo aceptara de vuelta. Pero él entendía la realidad del reino de los cielos. Él entendía de que existía la resurrección y que nuevamente se encontraría con su maestro. Y esas palabras de Jesús, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, cavaron hondo en su corazón. Lo más bello del reino de Dios es el reencuentro que podemos tener con Jesús. Si tenemos esta claridad de mente que tuvo el ladrón en la cruz sobre el reino, nosotros también podemos
algún día, dice la Biblia, reinar con Cristo. ¿Cómo nos encontramos en el día de hoy? ¿Cómo te encontrás del otro lado? ¿Será que entendés plenamente el reino de Dios o entendés a Jesús como el almacenero? Dame 2 kilos de bendición, 3 kilos de cuidado, 1/4 de salud y le pedimos de acuerdo a nuestra voluntad. ¿O será que disfrutamos de la compañía de Él? Y sabemos que aunque este mundo tenga cosas difíciles, y Dios por supuesto interviene y nos ayuda en las cosas difíciles, la promesa final del Señor está en ese encuentro con Jesús al final de la historia de la humanidad, donde según Apocalipsis dice ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto, porque las primeras cosas pasaron. A lo mejor le estás pidiendo a Dios que cambie tu vida, que transforme tus circunstancias, y Él por supuesto que puede intervenir, pero hay algunas circunstancias que tal vez no cambien. ¿Eso significa que no te escuche? No, el Salvador siempre está dispuesto a oírnos, siempre está presto a escucharnos. Tenemos que preguntarnos si entendemos realmente el reino de Dios. Tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras prioridades. ¿Está siendo Jesús tu prioridad? ¿Está siendo tu vida espiritual una prioridad? El ladrón en la cruz ya no tuvo tiempo para hacerlo, pero vos tenés tiempo cada mañana para arrodillarte, orar y buscar a Cristo y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque aquí está tu hijo, aquí está tu hija, que en esta mañana te busca, te canta, te escucha a través de su palabra. ¿Será que el Señor es tu propia prioridad? ¿Será que estás escuchando la voluntad de Dios? ¿Será que consultás acerca de los pasos en la vida que querés dar y esperás que el Señor realmente responda en tu vida lo que Él cree que es mejor y escuchás el consejo de alguien que te quiere, de alguien cristiano o a través de la Escritura? ¿Qué parte de la actitud del ladrón arrepentido es la que te desafía más hoy? ¿Cuál es la que más te está costando? De paso, déjalo en los comentarios, así podemos orar juntos por ese aspecto de tu vida para que el Señor te ayude a comprender finalmente el reino de Dios y te ayude, por supuesto, a reencontrarte con Él cuando Él venga. Que Dios te bendiga.